hablamos de las tarifas, hablamos del tarifazo, hablamos de cómo esa variable termina influyendo claramente en el ingreso disponible de los tucumanos y cómo altera un poco la dinámica económica en general. Pero hay un número que me quedó por lo menos me quedó bastante firme dentro de mi memoria y tuve que analizarlo este fin de semana, así que me fui un poquito de viaje, querida Mica. Fueron los 12 trillones de inflación acumulada que dijo Milei el jueves en cadena nacional, ¿no? Y que despertó por ahí algunas especulaciones con respecto al modo de calcularlo, qué implicaba y todo ese tipo de cosas. Entonces, en una especie por ahí de sueño, ¿no? Que tenemos prácticamente todos, sobre todo los de mi generación, y trazando un poco una analogía con la película Volver al Futuro, viajé a 1935, ¿no? El momento en donde Presbich institucionaliza el Banco Central de la República Argentina, un tucumano, y cuya carta magna fue particularmente modificada, o por lo menos el proyecto ya fue elevado para su modificación este jueves por el mismísimo presidente Javier Milei. Si podemos volver a la placa anterior, hay unas cositas ahí que me gustaría hacer, porque este viaje incluyó la recopilación de precios, Mica, en 1935. Pero hay una cuestión ahí importante para analizar, que esta inflación de particularmente 13 trillones por ciento a la que hacía mención Milei, es una inflación anual del 53,4% promedio anual. Es decir, todos los argentinos tuvimos una inflación promedio desde 1935 a 2026 de cerca del 53%. Particularmente, otras cuestiones que tienen que ver son que cambiamos de régimen varias veces. Es decir, que cada vez que el ticket o cada vez que la etiqueta del precio se volvía extremadamente ancha, empezábamos a quitarle cero a nuestra moneda para que entre dentro de la etiqueta. Pero bueno, eso es una cuestión que vamos a ver. ¿Cómo vivía la gente en 1935 y cuánto le salía, cuánto era la vida y cuánto costaba la vida en Buenos Aires particularmente? Porque hizo un relevamiento de precios de 1935 en notas de un historiador, Andrés Carretero, fallecido en 2020-2021, que había de alguna manera documentado algunos precios en algunos escritos que había publicado, ¿no? Y bueno, particularmente me llamó bastante la atención y hay cosas que hay que tener en cuenta porque estamos comparando historia, ¿no? Estamos comparando productos que se producían de una manera totalmente distinta a la que producimos hoy, con otras tecnologías, y era todo bastante distinto. Pero fíjate cuánto salía una docena de huevos ahí. Yo lo separé en el almacén y en la calle como para distinguir un poco de qué productos estamos hablando. En 1935. 1935, moneda nacional vigente, 0,08 centavos de moneda nacional salía la docena de huevos. No, pará. Quiero volver al 35. 12 huevos salían 8 centavos. No, 0,8. Ni siquiera 8 centavos. Exactamente, no salía ni siquiera 10 centavos. O sea, 0,08. Wow. El kilo de papas, 0,10. La harina, 15 centavos. Exactamente, centavos. El litro de leche, 18 centavos. La pasteurizada, porque también te vendían la leche al pie de la vaca. Ajá. Salía un poquito más barato. El pan francés, el kilo, 20 centavos. El azúcar, el kilo, 30 centavos. El asado, el kilo, 60 centavos. El café, el kilo, 3 pesos moneda nacional. El desayuno en bar salía aproximadamente 1,50. Unas zapatillas de niño escolar salían aproximadamente también 1,50. Una damajuana de 10 litros salía 3,50. Una plancha eléctrica salía 4 pesos. Una camisa 5. Los zapatos de mujer 7,90. Una cena con vino 10. Pero vamos a analizar cuánto ganaba la gente. Cuánto ganaba o cuánto aproximadamente era su salario particular. Un aprendiz, por ejemplo, de una fábrica o de una obra en construcción, ganaba 65 pesos, un obrero 160, el capataz 240 y un empleado un poco más calificado, según estas mediciones, ganaba un poquito más de 300 pesos de moneda nacional. Pero bueno, ¿cuánto es esa moneda nacional en pesos de hoy? Y para eso tenemos la otra placa. Eso
son la cantidad de ceros que le tenemos que sumar a ese precio, a esos pesos en moneda nacional que teníamos en 1935, para tratar de hacer algún tipo de comparación hoy. Le tenemos que sumar 13 ceros, que son los 13 ceros que se le fueron restando a la moneda nacional en el pasaje. En 1970, el peso ley, a través de la ley 18.188, le quita 2 ceros. En 1983, el peso argentino entra en vigencia, le quita 4 ceros. En 1985, entra el austral, le quita 3 ceros. En 1992 entra el peso convertible, de la convertibilidad, y le quita 4 ceros. 4 ceros. Entonces, eso para que tengamos en cuenta que ese número de 13 trillones al que hacía referencia Milei, conceptualmente está muy bien, pero hay que hablar de cómo comunicarlo, porque eso también es importante. Porque la inflación a lo largo de la historia tuvo momentos de muchísima más tensión que en otros momentos. De hecho, hay una parte de la historia que explica prácticamente el 65%, el 70% de toda la inflación de la historia argentina desde 1935. Y eso es lo que quiero mostrar a través de la placa siguiente. La otra, chicos. Vamos con la otra. Ahí está. Mirá esa placa, Mica, porque eso es interesante porque describe el cuándo pasó. Fíjate que desde 1946 a 1974 solamente explica el 17% de la inflación que hubo en el momento. El 61,5% de la inflación desde 1935 al 2026 se explica en el periodo que va desde 1975 a 1991. Fue la época que más inflación hemos Ahí tenido. teníamos una inflación promedio del 315% anual. 315% anual. Desde el 2002 al 2026 explicamos el 19,4% de la inflación acumulada. Ahí tenemos aproximadamente un 35,7% de la inflación, tenemos un 35,7% de inflación anual promedio. Entonces, esto te muestra cuándo pasó todo esto y que realmente el dato es bastante significativo, pero tenemos que entender por cuánto multiplicamos los precios, porque te termina diciendo, son 13 trillones, está bien, son 13 trillones, hay cambios de régimen monetario, hay cambios de moneda en el medio, pero el factor por el que vos tenés que multiplicar un número para llegar al otro, y que lo explico muy bien en el artículo, para no entrar mucho en tecnicismo, es 12.820 aproximadamente, porque hay que quitarle los ceros eso que tiene el cambio de moneda. El tema es, vamos a tratar de ver que hay también un ajuste de precios relativo y cómo cambiaron algunos precios a lo largo de la historia, que lo voy a compartir con ustedes en esta plaquita, estimada Mica, porque hay muchos más artículos que detallo en el artículo, pero acá me llama poderosamente la atención algunos precios y cómo fueron cambiando y cuánto compraba particularmente un sueldo. Fíjate el azúcar. Sí. En 1935 vos podías comprar 767 kilos de azúcar con un sueldo promedio, ¿no? Que estamos ubicando el sueldo promedio cerca de 250 pesos moneda nacional. Con el sueldo de hoy, aproximadamente medido por el RIPTE, podés comprar 1.321 kilos de azúcar. O sea, en este caso del azúcar en particular, el sueldo te alcanza más, compras más. Entonces te habla de la dinámica del azúcar, que el azúcar, que es lo que nosotros más producimos, se abarató en términos relativos. Cada vez más barata. ¿Qué pasó con el fideo y los kilos de fideo? También en 1935 podías comprar aproximadamente 767 kilos con eso. Hoy podés comprar 925. Después de la larga lista que mostré, el sueldo empieza a tener una dinámica totalmente contraria. Puede comprar menos y cada vez menos. La harina, 1.156 de 1.533. El litro de leche podías comprar 1.278, hoy 740. De camisas, entendiendo el gran universo que hay hoy por hoy de camisas para elegir, incluso importadas, a distintos precios, tomé un precio promedio en general. Antes era distinta la dinámica, vos ibas particularmente a sastrerías y eso es lo que está más que nada documentado en estos informes. Pasamos de poder comprar 46 a 22, el pan francés lo mismo, de 1.150 a 411, los huevos de 2.875 a 838, zapatos de 29 a 7 y el asado de 383 a 74. Son terribles estos datos ahí en la placa. Lo que está en naranja y rojo realmente es terrible porque
Estamos diciendo que en 1935, en el año 1935, un argentino podía comprar en un año 1.150... En un mes. Eso es tu salario, ese es tu salario mensual. En un mes, 1.150 kilos de pan. Hoy puede comprar 411 kilos de pan. Exactamente. Huevos, es abismal la diferencia. En 1935, en un mes podías comprar 2.875 huevos. Hoy 838. O sea, basándonos en los números, es enorme la diferencia. O sea, básicamente vivíamos mejor en el 35 que hoy. Claramente el asalariado podía... Bueno, es que eso es una cuestión realmente de debate, porque un obrero, particularmente en esa época, podía llegar a morir de una infección, hoy se cura pagando 10.000 pesos una amoxicilina. Entonces, comparar la historia tiene bastantes... supuesto que hay que asumir para tratar de hacerlo. Yo particularmente lo único que hice fue tomar algunos precios de la historia, tratar de pasarlos a hoy y tratar de intuir eso. Claramente el poder adquisitivo podía comprar algunas cosas más, pero bueno, para terminar de completar una cadena tendríamos que ver pasajes de avión, cosas que antes no se incluían, energía eléctrica, tarifas y otras cosas que no están incluidas acá, como para armar una canasta base que es la que de alguna manera termina dinamizando ese 13 trillones, ¿no? Porque compara una canasta básica del IPC. De hecho, hay algunos empalmes que se realizan para tratar de tomar ese dato, porque no están los datos publicados y hay que hacer algunos supuestos claramente. Pero bueno, era más o menos tratar de construir este número, viajar un poquito por la historia, tratar de ver cuánto salían las cosas en ese momento, si había algún tipo de registro histórico que nos avale a hacer algún tipo de comparación. Y lo que encontré fue esto, ¿no? Fueron algunos recortes de diarios, algunos documentos publicados en donde lo que hace es tratar de mostrarnos cómo vivía el ciudadano en ese momento y ver si este número que dice Milei era realmente cierto o no, y si hay un viaje de 1935 a 2026 que tenga implícito 13 trillones por ciento de inflación en este país, y lo importante que es para la Argentina particularmente, y por eso quizá está dentro de la agenda, tratar de cambiar de paradigma, ¿no? Ir hacia un país menos inflacionario y más previsible.